Muchas gracias por venir. Yo soy Aníbal Cofone, soy secretario de Ciencia y Técnica de la Universidad de Buenos Aires. Me toca un poco un rol de coordinación de las actividades interdisciplinarias, dentro de los cuales está el PIUAD, que es el Programa Interdisciplinario de Desarrollo de la UBA. Hace unos 20 años en las universidades relevantes del mundo se empezaron a dar cuenta que los problemas ya no son los pedacitos que uno ve cuando estudia una carrera o cuando hace una investigación, sino que los grandes problemas de la humanidad son sistémicos, interdisciplinarios, complejos, con el término que queramos, y hace 10 años la Universidad de Buenos Aires empezó a incentivar el trabajo no por contenidos, sino por objetivos, y el PIUAD está en ese contexto. Estamos muy contentos de tener hoy una discusión en un tema tan relevante como el tema espacial. Les quiero contar un ejemplo porque me parece que es simpático y a la vez es interesante ver cómo son los temas que se van desarrollando y cómo los temas técnicos, los temas tecnológicos, los temas de desarrollo y los temas humanos funcionan. Hace como 8 años un alumno mío de Ingeniería Industrial me vino a ver porque quería hacer una tesis era un pibe así con una facha de surfer, digamos, ¿no? Quería hacer una tabla de wakeboard, estas de las tablitas que van en el agua, arrastrado por un cable o por una lancha, en materiales especiales, porque decía que las tablas de wakeboard en la Argentina eran de materiales bastante tradicionales, resina de poliéster, fibra de vidrio. Y empezó a investigar, encontramos al que fabricaba tablas en la Argentina, hicimos algunas muestras. Yo había hecho un doctorado en la Universidad de Bolonia en temas de materiales y procesos, unos años antes, y lo contacto con mi amigo, el profesor de materiales compuestos de la Universidad de Bolonia. Le digo, che, tengo un pibe que está haciendo una tesis, que hizo unas muestras, y acá no sé qué hacer con él, porque la verdad el pibe iba a terminar siendo una especie de tesis muy teórica. Y arreglamos de conseguirle 6 semanas de viaje a Bolonia entre enero y febrero. El pibe se pagó el ticket, yo le conseguí alojamiento, el otro le consiguió, viste, esas cosas que hacemos los profesores. Y él llegó allá y estuvo 6 semanas metido en laboratorios, ensayando todas esas muestras de tablas que había llevado, sacando conclusiones, y fue tan relevante lo que hizo que mi amigo, el profesor de allá, le ofreció hacer un doctorado. Si había algo que no estaba en la cabeza del pibe de Ezequiel era hacer un doctorado. Él quería seguir haciendo wakeboard y quería ensayar con tablas, quería ser un ingeniero industrial bastante tradicional. Volvió a los 3 meses, consiguió financiamiento, hizo el doctorado, trabajó en las mejores empresas que fabrican productos industriales de materiales compuestos dentro del doctorado, porque en ingeniería está bueno eso, y también es otra cosa que vale la pena mencionar, que mientras que en Europa es obligatorio un doctorado en ingeniería tener una radicación fuera de la propia universidad, ya sea en una entidad, una empresa, acá en la facultad cuando hacemos un doctorado tenemos que explicar por qué el doctorando sale a una empresa, era como 180 grados. Era en cotutela entre la UBA y Bolonia, y llega a la Argentina, se encuentra con un pibe de la CONEA, arma una empresa que se llama Coleña con K, y es proveedor de piezas para los satélites que están saliendo y van a salir de la Argentina hacia el exterior, y todo esto que le conté pasó en 5 años y medio, 6. Entonces, este tipo cuando hablamos de desarrollo, hablamos de esto, hablamos de oportunidades profesionales, hablamos de trayectos personales y hablamos de redes de contactos, hablamos de stakeholders, hablamos de todo lo que significa cuando uno quiere hacer algo y a veces cuando no lo quiere hacer pero tiene la oportunidad de contactarse. Para eso estamos en la Universidad de Buenos Aires, para resolver problemas complejos en todas las disciplinas. No estamos para enseñar ni para investigar. Cuando uno le toca estar en la universidad que es referencia de un país y una de las que, cualquiera sea el sistema de ranking que uno mira, está en el tope de las universidades de todo el mundo, bueno, uno tiene, aparte del placer de fanfarronear, aparte del orgullo que significa ser de la Universidad de Buenos Aires, tenemos una responsabilidad muy grande, y uno de los temas que está apareciendo, estamos en estos meses arrancando nuevas gestiones en la UBA, ¿no? Renovó el rector, acá tenemos un decano nuevo que creo que lo van a conocer después para el cierre. Y en estas nuevas gestiones, el otro día charlando con otros decanos y con el rector, decíamos, bueno, ¿a qué temas nos vamos a dedicar? ¿No? Porque aparte de ser funcionarios públicos que tienen un montón de características, también uno quiere buscar ver cuál es la misión, cuál es la visión que tiene, y en esos planteos nos aparecían actividades que la universidad puede llegar a hacerse para cumplir roles relevantes a nivel país, que ayuden a resolver los problemas que el país tiene, que son infinitos en todos los frentes. Y bueno, el hecho de que haya tanta gente de diferentes lugares, como nos contaban, no solamente, ¿quiénes no son de esta facultad? ¿Se entiende, no?
que está bueno esto de convocar gente que empiece a mezclarse y empiece a conectarse con gente de otras facultades, otras disciplinas, es un poco cumplir con la obligación que tenemos los que nos toca estar en la Universidad de Buenos Aires. Así que bueno, puedo seguir hablando 2 horas porque soy muy charlatán, pero creo que lo relevante viene después, así que no sé, Luciano. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, señor secretario, por haberse acercado. Gracias anticipadas al decano, que está retrasado, pero va a estar viniendo para acompañarnos. Gracias a Fernando y a Paulo por estar presentes. Y a mí me toca un doble rol hoy en este encuentro, como docente investigador de esta casa y miembro del Programa Interdisciplinario de la UBA para el Desarrollo, por un lado, y por otro lado como subsecretario de Relación con Graduados de esta casa. Pensamos en ambos ámbitos la importancia de este encuentro por varias cosas. Primero, para mostrar cómo el trabajo articulado entre universidad y facultad puede dar resultados muy buenos. Y también para empezar a aumentar el protagonismo que tiene que tener esta facultad en pensar estos temas del desarrollo nacional. En el programa nuestro estamos en una instancia que hoy me acordaba una frase que usaba mucho el fundador de nuestro programa, que fuera el ingeniero Roberto Subieta, que hablaba de la necesidad de patear al arco, de que en algún momento llegara la instancia de patear al arco. Bueno, en el PIUAD, luego de algunos años en que los debates fueron más bien teóricos o conceptuales o de diagnóstico de la evolución de la economía y la industria en Argentina, llegamos a un momento en que estamos ya pensando sectores específicos, grandes líneas de política industrial estratégicas para el desarrollo de Argentina, y eso necesita a la ingeniería como protagonista. Entonces, en eso estamos y para eso estamos hoy acá. También muy brevemente decir cómo llegamos a pensar en el sector satelital para el primer encuentro del año. En estos grandes trazos de política económica e industrial, si bien es un debate que obviamente no está saldado todavía, hay algunos emergentes o algunas grandes líneas. Una de ellas es lo que en economía se llama encadenamientos hacia atrás en algunos sectores, que en un país como Argentina, con la dotación de recursos naturales que tiene, aparece como un atractivo. Hay varios países del mundo que han utilizado esta estrategia para apalancar su desarrollo industrial y tecnológico, algunos de los países nórdicos, escandinavos, Canadá, en menor medida Australia, han utilizado las demandas del subsector agropecuario o de recursos naturales en general para apalancar el desarrollo industrial y tecnológico. Otra línea que empieza a emerger tiene que ver con lo que se llama mesoeconomía, que son las grandes infraestructuras que proveen de servicios para la producción en general de un país, y que son destacables no solo por las innovaciones a que pueden dar lugar, sino por los impactos en la competitividad sistémica de una economía, por la baja de costos generalizado que puede generar resolver el problema energético de transporte en un país. Y en tercer lugar, y muy importante, aquellos sectores en los que el país haya acumulado capacidades, y en esa línea se destaca muy especialmente el sector que nos ocupa hoy, que nos convoca hoy, que es la industria aeroespacial, satelital, y también el sector nuclear, que en el trabajo que realizará Paulo en económica se habla que la industria satelital en Argentina tiene mucho que ver también con la actividad nuclear que la precede en la historia industrial de la Argentina. Entonces, estos factores concurrentes también, porque la industria satelital y también la nuclear también aplican a los otros dos vectores, por el tema energético o por la aplicación especial que tienen la actividad satelital en el sector agropecuario. Eso nos llevó a seleccionar esta rama, esta actividad para el primer encuentro del año, también porque es intensivo en la aplicación de conocimientos de ingeniería de varias ramas. También ya empezamos a ver acá in situ cómo este encuentro promueve vinculaciones que pueden ser virtuosas, particularmente en este caso entre Fernando en representación de CONAE, con autoridades de UBA como es Aníbal, o de FIUBA en cuanto a planificación académica o relaciones institucionales, que puede dar lugar a cooperaciones virtuosas. Así que no les quito más tiempo a esta introducción. Vamos a escuchar las dos exposiciones en tándem y después va a haber un lugar de intercambios con todos ustedes. Primero vamos a escuchar a Paulo Pasquini. Paulo es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, realizó estudios de posgrado en la Universidad Torcuato Di Tella, la UBA y la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente es profesor adjunto en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, miembro del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la misma facultad y becario doctoral del CONICET. Sus campos de investigación son la macroeconomía y el desarrollo económico. Paulo va a estar presentando el trabajo que tienen subtítulo enfrente, Al infinito y más allá, una exploración sobre la economía del espacio en la Argentina, que lo realizó junto a Andrés López y Adrián Ramos. Andrés López se disculpó por no poder estar presente, tiene un compromiso de último momento en Económicas y no pudo asistir, pero Paulo va a estar presentando el trabajo que hicieron juntos.
Y Fernando, que es graduado de esta casa, es una de las personas que prestigia a esta institución con su labor profesional. Le agradecemos mucho realmente que se haya acercado. Es ingeniero electromecánico con orientación electrónica por esta casa, como dije, gerente de proyectos de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, CONAE, coordinador argentino del programa SIASGE, que es el Sistema Ítalo-Argentino de Satélites para la Gestión de Emergencias, en cooperación con la Agencia Espacial Italiana, coordinador internacional del proyecto SAOCOM del Plan Espacial Nacional, coordinador argentino del programa SAC de Aquarius, misión satelital de cooperación entre la NASA de Estados Unidos y la CONAE, lanzado al espacio en 2011. Me pone muy contento que después de esto lo presentamos en marzo del año pasado, después de un año siga siendo de relevancia o de interés, que sea de interés para la universidad el tema de investigación que llevamos adelante, más aún que sea de relevancia para esta facultad, siendo un trabajo hecho por economistas y pensando en un público amplio, que no precisamente son ingenieros. Y por último me pone muy contento estar compartiendo la mesa con Fernando, que lo conocí en el ámbito del desarrollo de este trabajo. La base de datos de este trabajo es una serie de entrevistas bastante amplia a muchos actores del sector, entre los cuales uno fue Fernando y otras personas que también se encuentran en el auditorio, y la recopilación de una cantidad de datos que se encontraban dispersos y que nosotros tratamos de acomodar para contar un poco esta historia sobre por qué es relevante el sector espacial en la Argentina. Observamos cuáles eran las exportaciones de alta tecnología de la Argentina y tenemos nada más que un 8% de participación de alta tecnología en las exportaciones. Eso corresponde en 2/3 partes a la industria farmacéutica. Si lo comparamos con Brasil o América Latina, ellos están en un 10% y versus el nivel global sería un 17%. Por otro lado, pensamos que las exportaciones de bienes y servicios de alta tecnología no necesariamente implican desarrollo. Por más que vos exportes bienes y servicios de alta tecnología, eso no va a implicar luego que te desarrolles como economía o como país, pero sí son actividades que generan encadenamientos y son difusoras de conocimiento y generadoras de conocimiento por sus vinculaciones con proveedores, con socios, con clientes y debido a la movilidad de recursos humanos que genera. Cuando nos focalizamos en la industria espacial, vemos que junto con la nuclear, como mencionaba Luciano recién, es uno de los pocos sectores basados en ciencia donde la Argentina tiene un rol particular. Podemos decir que ese rol particular se caracteriza por la pertenencia de Argentina, después del lanzamiento de ARSAT-1, al club de 8 actores, y digo actores y no países porque estoy considerando a la Unión Europea como uno, que pueden producir satélites, pueden fabricar, desarrollar y fabricar satélites geoestacionarios de telecomunicaciones. También por su rol en las misiones que seguramente va a desarrollar Fernando, las misiones de observación de la Tierra y las misiones que ya están concluidas y las que están vigentes. Por otra parte, con el proyecto Tronador 2 que lleva adelante la empresa Veng, podría formar parte del club de 11 países que son capaces de tener lanzadores satelitales. En este caso serían lanzadores de satélites de órbita baja. Y por otra parte, el récord que tiene la CONAE en términos de su asociación con la NASA en varios proyectos. De allí surgieron varias preguntas. Una es, ¿cuál es la viabilidad o potencialidad económica que tiene la industria espacial en la Argentina? Sabemos que no son ni las exportaciones ni el empleo. Otra pregunta es, ¿cuáles son los derrames y encadenamientos potenciales que puede llegar a generar esta industria? Y la tercera es, ¿cuáles son las políticas públicas que pueden promover el desarrollo de este sector? Ese tipo de preguntas son las que intentamos contestar en este trabajo. En principio, como mencionaba Luciano, la industria espacial surge como hijo de lo nuclear. En este caso, se desarrolla a partir de las capacidades que tiene acumulada en el área nuclear la empresa INVAP, que está ubicada en Bariloche, que seguramente muchos conocen, y hay una vinculación y hay muchas similitudes tanto que comparten el área nuclear como el área aeroespacial. Entre ellas, las restricciones de acceso a conocimiento e importación de componentes estratégicos,
Otro aspecto que comparten es la dualidad de los usos, ya que la tecnología puede ser utilizada tanto para usos civiles como para usos militares. Y en tercer lugar es las tecnologías de sistemas complejos. Este derrame que se produjo desde el sector nuclear al sector espacial también se ha reproducido del sector espacial a otro sector como es el de radares, en el caso de la fabricación de radares que lleva adelante la empresa INVAP. Nosotros, si bien existen definiciones para industria espacial, sector espacial, etcétera, nosotros decidimos tomar la definición de economía del espacio, que no se las voy a leer porque es muy larga, pero básicamente lo que toma en cuenta es toda la gama de actividades que se vinculan de una u otra manera a las actividades espaciales. Esto va desde los dispositivos que ustedes tienen en los autos o en su celular para utilizar el Google Maps y saber hacia dónde van o cómo llegar de la manera más rápida posible, hasta la provisión de servicios de telecomunicaciones satelitales en locaciones donde, por ejemplo, nos llega la fibra óptica. En cuanto a qué es un satélite, prefiero utilizar esta definición intuitiva y bastante escueta, que es que un satélite artificial es una nave que transporta una carga útil y se coloca en órbita mediante un vehículo de lanzamiento. Estas naves, estos satélites, tienen dos subsistemas principales. Uno es el payload, que es el conjunto de instrumentos que se vinculan directamente con la misión del satélite. Si es de observación, serán, por ejemplo, cámaras. Si es de telecomunicaciones, podrán ser transpondedores, etc. El otro subsistema principal es el bus, que es el que lleva el payload, y básicamente sería el chasis que lleva toda la carga útil. Y eso incluye los sistemas de energía, propulsión y control. Las clasificaciones más habituales que se utilizan para los satélites son, por un lado, el tipo de órbita en el cual se encuentran y, por otro lado, el peso de los mismos. Las órbitas podemos clasificarlas en 4 esencialmente. Las de órbita baja son aquellas donde orbita, por ejemplo, la estación espacial, ¿sí? Que en el transcurso del tiempo que está asignado para esta presentación, de 3 horas, daría vueltas a la Tierra 2 veces. Cuando estás en una órbita más baja, mayor es la velocidad a la cual girás alrededor de la Tierra. Después tenemos órbita media, órbita geosincrónica, donde se encuentra la órbita geoestacionaria, ¿sí? Ahí se incluye la órbita geoestacionaria, que es donde están los ARSAT 1 y ARSAT 2, que básicamente es la órbita donde te encontrás a una distancia lo suficientemente lejos de la Tierra y lo suficientemente cerca de la Tierra como para girar alrededor de la Tierra de una manera tal o a una velocidad tal que lo puedes percibir como un punto fijo en el cielo parado desde el ecuador. Y la última órbita es la High Elliptical Orbit, que lo que hace es cubrir los polos y que por ahí son órbitas que se utilizan cuando necesitas, por ejemplo, cubrir zonas geográficas que están muy al norte como Rusia. En cuanto a la clasificación de satélites por masa, tenemos desde femtosatélites hasta grandes satélites. Un ejemplo de grandes satélites es el SAC-D, del cual ha participado Fernando. Un ejemplo, por ejemplo, de mini satélites son los satélites SARE, que tienen agenda la CONAE también. Nosotros lo que hicimos fue, acá hay una versión simplificada de la cadena de valor de la economía del espacio, ¿sí? Y esto se divide en actores espaciales y actores no espaciales. Dentro de los actores espaciales tenemos, por ejemplo, los centros de investigación y desarrollo, donde todos los ejemplos que voy a dar son para la Argentina. Tenemos la CONEA, la CONAE, el GEMA. En fabricantes de satélites y de segmentos terrenos tenemos a INVAP. En cuanto a lanzadores, tenemos a la empresa Veng. En operadores satelitales, como seguramente saben, está la empresa ARSAT. Y en actores no espaciales entran los proveedores de servicios de información, entre los cuales tenemos retailers y tenemos generadores de valor agregado e integradores. Acá tenemos empresas en Argentina que son del exterior, como Telespacio, que es una empresa italiana, Servicio Satelital, o Frontec y Solapa 4, que son empresas que se dedican al área de agricultura, con imágenes satelitales para agricultura de precisión, ¿sí? Lo cual entiendo, según lo que dijo Luciano, que van a desarrollar en la próxima charla.
En cuanto a los usos de la economía del espacio, los usos que se le pueden dar principalmente a los satélites, tenemos aplicaciones científicas, control de recursos, fronteras, catástrofes, inundaciones, seguimiento de clima, que eso se realiza con satélites meteorológicos en combinación con información que se provee mediante instrumentos que están en el segmento terreno. Servicios de navegación o geolocalización, el GPS es uno, tampoco son muchos, 3 o 4 que hay, y es el que más asociamos. Servicios de telecomunicación, eso incluye servicios de internet en áreas, como les dije antes, que quizás no puede llegar, a las cuales quizás no puede llegar la fibra óptica, y procesamiento y análisis de imágenes, como les daba el ejemplo de Frontec o Solapa 4 antes. En cuanto al desarrollo del área espacial, no hace falta más que pensar en lo que fue la carrera espacial entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos para darse cuenta que el sector público ha tenido siempre un rol fundamental, principalmente porque en el principio de una actividad tan intensa desde el punto de vista tecnológico y tan incierta, porque cualquier inversión en innovación tiene un rango de incertidumbre, el sector público siempre ha ocupado un rol que yo lo resumiría como que está del lado de la oferta y del lado de la demanda. Del lado de la oferta porque realiza financiamiento en investigación y desarrollo, y del lado de la demanda porque es el principal comprador en sus inicios, por eso ahí en las slides figura usuario pionero, de desarrollos que son nuevos. Si yo llevo adelante un desarrollo y fabrico un nuevo tipo de satélite, posiblemente hasta que no esté testeado y no haya sido puesto en órbita, la tecnología que estoy utilizando no me la van a comprar, con lo cual generalmente es el Estado el primer inversor o el primer demandante de ese tipo de bienes y también de servicios, porque en el mundo el principal demandante de servicios como imágenes satelitales para quizás poder reaccionar de forma temprana a catástrofes es el Estado. También ocupa un rol central en la regulación, como por ejemplo el otorgamiento de derechos de aterrizaje, que son los permisos que se le otorgan a los satélites de telecomunicaciones para que provean de servicios en el territorio nacional. Y por último, algo de lo cual no se habla mucho y que me parece sumamente importante para esta industria es que el Estado, en los casos en los cuales se ha desarrollado la industria, es un actor que participa activamente en las negociaciones internacionales. No es ir a vender un satélite o un servicio de lanzamientos de satélites, algo por lo cual pueda ir INVAP a tocarle la puerta al gobierno o a la agencia de Bolivia, por ejemplo, y decirle tengo un satélite para vender. Eso requiere de un apoyo institucional muy grande y una participación muy activa del Estado para que puedan llegar a ser llevadas adelante este tipo de transacciones. Entonces la gestión estatal es muy importante. Ahora, lo que se observa en los últimos años es que este rol fundamental que ha llevado adelante el Estado en el desarrollo del área espacial está perdiendo un poco de peso en relación al rol que están llevando los privados, tanto del lado de la demanda, porque cada vez se demandan más servicios satelitales, como del lado de la oferta, porque cada vez hay más empresas, y conocen el caso de, por ejemplo, SpaceX, que se dedican a generar emprendimientos que desarrollan nueva tecnología y proveen de actividades vinculadas al espacio. Volviendo al tema de SpaceX, y que es quizás lo que todos más conocen, y pensando en las tendencias o las perspectivas a futuro en el área espacial, acá enumeramos algunas de las features que son más importantes en cuanto hacia dónde vamos. El primero es que existen nuevos procesos productivos para escalar. Esta idea de Elon Musk de producir lanzadores con cierta escala o producir lanzadores que puedan reingresar a la Tierra y puedan reutilizarse. Manufacturas avanzadas para producir satélites y lanzadores. Nuevos sistemas de propulsiones híbridos y eléctricos para satélites que tienen una característica muy distinta o que cambia algunas condiciones desde el punto de vista económico en cuanto a la vida útil y los costos que tienen los satélites. Y por último, la reducción del tamaño de los satélites. Hay una tendencia a la reducción del tamaño, lo cual implica, por un lado,
reducir los costos de los mismos, pero por otro lado reducir la vida útil del satélite, que es cuánto tiempo vas a poder usarlo cuando esté en órbita. También hay una mayor disponibilidad de piezas para fabricar, esto suena muy raro, ¿no? Pero es verdad, para fabricar en forma hogareña satélites, y el hecho de que cada vez sean más chicos ha llevado a una tendencia en la cual empiezan a haber muchas constelaciones de satélites de órbita baja, lo cual lleva a la necesidad de buscar alguna manera de regulación de eso, más que nada en cuanto a las telecomunicaciones, que también, generalmente las constelaciones de satélites de órbita baja se dedican a imágenes, pero están apareciendo muchos proyectos que tratan de brindar telecomunicaciones a través de constelaciones de satélites de órbita baja, lo cual en principio parecía un problema, ¿no? Porque si el satélite está orbitando muy rápido alrededor de la Tierra y me está dando señal de telecomunicación, en cuanto se me va del horizonte lo pierdo, entonces necesito que aparezca otro que me provea de esa señal de telecomunicación. El inconveniente, a diferencia de las órbitas geoestacionarias, es de que eso no está regulado como en las órbitas geoestacionarias por la ITU, que es la International Telecommunication Union. Algunos datos, estos no son muy vigentes. En el 2013 el detector espacial empleaba 900.000 personas, generando ingresos por 256.000 millones de dólares. Entre el 2007 y el 2013 hubo exportaciones mundiales por 15.000 millones de dólares versus 4.000 millones de dólares en los 6 años previos. Desde 1960 a 2008 los lanzamientos fueron en un 39% para inteligencia y defensa, en un 34% para comunicación y un 27% para científicos. En cuanto a la historia, brevemente, de la industria en la Argentina, a finales de los 40 comienza el desarrollo de autopropulsados en el Instituto Aeronáutico de la Fuerza Aérea Argentina. A finales de los 70, el inicio del proyecto Cóndor 2, que toma impulso recién después de la Guerra de Malvinas. En el 91, debido a presiones internacionales, se desactiva el proyecto Cóndor. En ese mismo año se crea la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que hereda las instalaciones de la Fuerza Aérea Argentina y parte del personal civil perteneciente a este proyecto. La CONAE es la que se encarga de desarrollar el Plan Nacional Espacial, cuya primera versión fue en 1995, y de centralizar, organizar y administrar la ejecución del mismo. Esto seguramente lo va a mencionar Fernando, que son las misiones concluidas de la CONAE, lo voy a saltear. Acá lo que hacemos es tratar de explicar un poco cuál es el rol y la historia de cada uno de los sectores principales del sector. Otro de los sectores principales, como ya lo mencionó antes, es INVAP, que nace en el 72 y empieza su actividad formal en el 76. Es una empresa del Estado de la provincia de Río Negro. En el periodo o en el ejercicio contable de 2015-2016, porque lo cierran a mitad de año, generó ventas por 3.393 millones de pesos, de las cuales el 40% correspondía a proyectos satelitales y de gobierno, generando beneficios totales, no nada más en esa unidad de negocio, por 112 millones de pesos. Es muy conocido y ha salido recientemente en los medios su capacidad de exportar productos nucleares, y en 1990, debido a las capacidades incorporadas en el área nuclear, a través de la iniciativa de un convenio de cooperación entre Estados Unidos y Argentina, encuentran en INVAP la posibilidad de que incorpore a sus unidades de negocio o a su producción productos vinculados al espacio. Hoy en día genera proyectos completos, salvo por el lanzamiento. Entre esos proyectos, además de llevar adelante la fabricación en gran medida de todos los proyectos que tiene la CONAE, ha fabricado el ARSAT 1 y el ARSAT 2 encargados por la empresa ARSAT, y tiene asignada la construcción del ARSAT 3, que mediante un contrato que hasta el momento no se ha activado, es algo que está detenido. Los proyectos vigentes que están vinculados a la CONAE, que seguramente Fernando va a mencionar, son el SARE, que son satélites livianos de observación, el SABIAMAR, que son satélites de observación
con Brasil. El proyecto que tiene los satélites SAOCOM, que creo que van a ser los próximos que se van a lanzar, con la Agencia Espacial Italiana. Y acá surgió algo muy relevante o muy interesante cuando lo estudiamos, es que a medida que iban fabricando el satélite SAOCOM, que todavía no se lanzó, tuvieron que investigar la tecnología de radares de apertura sintética. Es una tecnología vieja, si se piensa que Estados Unidos la empezó a buscar en los 40 y se empezó a investigar en los 50 y sí se alcanzó, pero es una tecnología que no estaba disponible en el mercado. O sea, yo no la podía adquirir, no la podía comprar, no podía leer ningún paper que me diga cómo llevarla adelante de forma completa. Eso le permitió a INVAP empezar a fabricar radares, y hoy fabrica radares de uso primario, secundario y meteorológicos. Otro de los actores principales es Benq, es el que se encarga de desarrollar el proyecto hoy Tronador 2, del cual, insisto, hay muchas cosas que se solapan con cuestiones que puede explicar con mayor precisión Fernando, porque nosotros lo que hicimos es estudiar los actores fundamentales en el sector espacial de Argentina, y un actor que está metido en absolutamente o casi todo, porque no incorpora en su agenda las telecomunicaciones, es CONAE, con lo cual hay muchas cosas superpuestas. De acá lo único que voy a mencionar es que, de concluirse en el 2020, según se estima, el proyecto Tronador 2, Argentina podría realizar entre 5 y 10 lanzamientos de satélites de órbita baja por año, lo cual da una potencialidad de comercialización de estos servicios, ya que se podrían prestar servicios por encima de las necesidades de lanzamiento que tiene la Argentina, ¿sí? Prestar servicios a otras agencias. En cuanto a la empresa ARSAT, se crea en el 2006, en el 2007 entra en operación con satélites alquilados. Esto inicialmente era 98% propiedad del Ministerio de Comunicaciones y 2% del Ministerio de Economía. Los objetivos son el diseño, desarrollo y construcción en el país de satélites geoestacionarios de telecomunicaciones, la explotación, el uso y comercialización de servicios satelitales y conexos. En el 2014 se lanza el ARSAT 1, que tiene pisada sobre Argentina y trabaja sobre una banda de frecuencia KU. En el 2015 el ARSAT 2 agrega la banda C y tiene pisada sobre Argentina, todo el corredor andino y parte de América del Norte, donde hoy está vendiendo servicios. El ARSAT 3 no está. En cuanto al área de telecomunicaciones satelitales, algo que está vigente en la agenda pública es la discusión sobre el otorgamiento de derechos de aterrizaje, que es administrado por el ENACOM, y brevemente los argumentos que están sobre la mesa están vinculados a la apertura o no apertura de cielos. Eso significa otorgar derechos de aterrizaje o que pueda proveer de servicios de telecomunicaciones satelitales sobre el piso argentino cualquiera que quiera, versus la protección de el operador o las actividades que lleva adelante el operador de bandera nacional. Lo que se argumenta a favor de la apertura de cielos es que esto lo que haría es reducir los precios de los servicios satelitales de telecomunicación. Lo que nosotros observamos es que si vos abrís los cielos, el segmento está sumamente concentrado. No es que va a haber una atomización de la oferta que va a permitir que los precios bajen demasiado, con lo cual es algo que hay que analizar en principio, al menos con un poco más de detenimiento. Esto forma parte de otro trabajo que está en nuestra agenda de investigación y que no hemos desarrollado, en el que les estoy exponiendo en este momento. Las unidades de negocio de ARSAT son 5: televisión digital abierta, red federal de fibra óptica, Centro Nacional de Datos, los satélites, que son los más conocidos, y Odeon. Odeon es una plataforma, es un Netflix de contenidos nacionales y gratuito. La primera pregunta que me surge a mí en cuanto a esto es: un operador que compite con empresas gigantes, con más expertise, con más experiencia en el ámbito de la competencia internacional, como por ejemplo Intelsat, ¿tiene sentido que lleve adelante todas estas unidades de negocio que no necesariamente se vinculan? Al menos lo abro como pregunta, es algo que vale la pena ser analizado. En el 2014, la empresa ARSAT realizó ventas por 590 millones de pesos. El 98% de eso eran servicios satelitales y generó un resultado de
56,5 millones, resultado neto. El 2015 y el 2016, o sea, la empresa tiene publicados los balances en su página de internet. La última vez que lo vi recientemente, los balances del 2015 y 2016 no están publicados. En los medios, el expresidente de la empresa, de Loredo, anunció que el resultado del 2015 había sido negativo por 314 millones y en el 2016 positivo por 22 millones. A su vez, la empresa ARSAT, en conjunto con INVAP, crean una nueva empresa que se encarga de hacer los ensayos de los satélites y que en teoría tendría que llevar adelante ensayos para otro tipo de industrias, por ejemplo la automotriz. Con una inversión de 40 millones de dólares se crea SEATSA en el 2010 con un casi 90% de participación de ARSAT y un poquitito más del 10% de participación de INVAP. Hasta lo que sabemos, esa inversión de 40 millones de dólares no ha servido para proveer de servicios de ensayos a otras industrias que no sean la espacial y en el caso particular de INVAP, esta empresa se encuentra en el mismo predio de INVAP y realiza los ensayos de los satélites que está construyendo INVAP. Ahí lo que vemos es algo que en economía llamamos un problema de principal agente. El principal, que en este caso sería el que tiene la mayor participación accionaria, está en Buenos Aires. La gente, que es el que lleva adelante la operatoria, porque el personal para llevar adelante los procedimientos que se realizan en SEATSA es INVAP y tiene menos, por lo menos visto desde afuera, tiene menos incentivos para comercializar los servicios que puede brindar la empresa y hacerla más rentable. En cuanto a la competitividad y políticas públicas, nosotros entendemos que es muy difícil estimar la brecha de eficiencia y tecnología, básicamente porque los últimos desarrollos tecnológicos no son públicos. Los llevan adelante principalmente los últimos para fines militares y obviamente no los van a estar publicando para que los usen otros países. Por otro lado, a diferencia de otras industrias donde la protección o la apropiabilidad de los bienes y desarrollos se caracteriza por el patentamiento de los mismos, en esta industria se caracteriza por el secreto, o sea, que no se divulgue para que otros no puedan utilizarlo. INVAP, INVAP, a pesar de que puede llegar a considerarse que está lejos de la frontera tecnológica en los desarrollos que lleva adelante, es el fabricante de América Latina considerado como el más avanzado. Y si bien tiene rezagos con la frontera tecnológica y si bien desde nuestra perspectiva le falta incorporar una lógica industrial más avanzada, es una empresa que tiene muchísimo margen para poder acercarse tanto a la frontera tecnológica como a la frontera comercial. En cuanto al presupuesto que tiene la Argentina, cuando nosotros revisamos datos internacionales vimos que no es marginal. Si nosotros agarramos un listado publicado por la OECD en el 2013 del presupuesto que tienen las distintas naciones, no está Argentina en ese listado, Argentina entraría en mitad de la tabla, en el puesto 17. Eso medido a dólares corrientes del 2013. Otra cuestión que observamos en la Argentina es que tiene una estructura bicéfala, esto es en cuanto a que CONAE administra todos los proyectos espaciales menos los de telecomunicaciones y por otro lado ARSAT administra los de telecomunicaciones. Eso, si no es coordinado por un ente que esté por encima de ambos organismos, implica de que el único fabricante o el único que puede integrar los satélites de manera completa en Argentina atiende dos ventanillas y la forma en la cual se organiza la producción quizás podría ser mejorada en términos de eficiencia si, por ejemplo, tenía asignada la producción del ARSAT 3, tenía asignado el personal para producir el ARSAT 3 y lo tuvo que reasignar sin saber cuál iba a ser la demanda quizás de la propia ARSAT en los próximos meses o en los próximos años. Con lo cual, coordinar las actividades que lleva cada una de estos dos entes, que es la CONAE y ARSAT, para una única empresa que produce satélites puede llegar a ser relevante desde el punto de la mejora en términos de eficiencia. Por otra parte, observamos que el Estado es poco activo
como usuario de datos satelitales, algo que había mencionado antes, y observamos como un problema que existe un detenimiento o una falta de recursos presupuestarios para llevar adelante los lanzamientos o las misiones, porque eso genera pérdida de capacidades, obsolescencia de las capacidades generadas previamente, y un caso es el que mencioné antes de ARSAT 3, cuando tuvieron que reasignar personal que estaba dedicado a eso para que se ubique en otras áreas de negocio de la empresa INVAP. En cuanto al capital humano, existen varias carreras de grado y de posgrado, que es algo que va a mencionar Fernando luego. Luego, en cuanto a encadenamiento con proveedores, existe información fragmentaria. Los proveedores se ubican en los hubs de producción vinculados al área espacial, que son Bariloche, Córdoba, Buenos Aires y La Plata. Existen muchas limitaciones institucionales desde el punto de vista burocrático para que algunas entidades como el Departamento de Energía Solar pueda escalar su producción de paneles solares. Existe una alta integración vertical de la empresa INVAP y adicionalmente hay un problema en la industria en general, no es algo de Argentina, que es un problema de reputación. Si vos no pusiste a prueba algo, un instrumento antes, no te lo van a comprar del exterior. Por eso es muy importante la actividad que lleva adelante la CONAE, por ejemplo, haciendo participar al departamento, en vez de comprar los paneles solares en el exterior, haciendo participar de los proyectos, los paneles solares que puede fabricar el Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica. En cuanto a la relación con los usuarios, lo que vemos es un subdesarrollo del mercado de imágenes y de aplicaciones, es algo que tiene mucho margen para avanzar, donde, insisto, tampoco en este caso el Estado es un activo demandante, como sucede en otros países del mundo. En cuanto a la agricultura de precisión, sí existen ciertas iniciativas más del lado de la oferta, que es desde una demanda activa. Eso es algo que seguramente se analizará en el próximo encuentro. Y de la misma forma que vemos un potencial de desarrollo en el mercado de imágenes, también lo vemos en el mercado de telecomunicaciones. En cuanto a desarrollo y aprendizaje tecnológico, como dije antes, es difícil pensar en una frontera industrial. En el caso de los satélites de telecomunicaciones, suele usarse como parámetro proxy de parámetro de eficiencia la relación que hay entre el peso seco y el peso húmedo de un satélite. La diferencia entre esos dos pesos es la cantidad de combustible que tiene que llevar el satélite. Cuanto menos combustible tenga que llevar el satélite, más carga útil puede llevar. La relación que suele utilizarse es la de watts por kilo, watts de potencia por kilo que pesa el satélite. Los ARSAT 1 y 2 tienen una relación aproximada de 1 watt de potencia por kilo, mientras que la frontera está aproximada a 4 watts de potencia por kilo. Según INVAP, desde el inicio de un proyecto para construir un satélite de propulsión eléctrica, lo cual reduciría enormemente la cantidad de combustible y por lo tanto mejoraría la relación entre watt por kilo, se demoraría 5 años aproximadamente. Esto es cuando hicimos el trabajo. El año pasado los visitamos de vuelta y nos dijeron que ya hicieron el estudio preliminar para hacer el desarrollo y que eso estaría demorando 4 años. En cuanto a satélites de observación, lo que vemos más cerca de la frontera desde el punto de vista comercial es el proyecto SARE que lleva adelante la CONAE, que estaría listo, no sé cuáles son las fechas previstas actualmente, pero aproximadamente en 4 años, y esos son satélites que tendrían un potencial de comercialización en el mercado global. En cuanto a los lanzadores, lo que mencionaba antes, que tiene activos que son atípicos en el mundo emergente, esto también contaría para el área nuclear, que tiene posibilidades de acercamiento tanto a la frontera tecnológica como a la frontera comercial, es decir, que estaría cerca de poder ser un actor que venda servicios y bienes vinculados a la economía del espacio o al área espacial en el mundo y que podría competir. Y que hasta el momento el área espacial en Argentina se desarrolló con una óptica mercado internista que depende fundamentalmente del Estado. Por último, existe una limitada pero incipiente generación de externalidades y encadenamientos. Un ejemplo es el de radares.
Algunas recomendaciones que nosotros hacemos en este trabajo son mejorar la organización institucional del sector. Acá entra en juego lo que les mencionaba antes de la bicefalía. Evaluar los impactos directos e indirectos de corto y largo plazo de las decisiones de mercado de telecomunicaciones y asignación de recursos presupuestarios. Acá estoy pensando en lo de ARSAT 3. Establecer una visión sistémica para tomar las decisiones que tenga en cuenta la creciente participación del sector privado, porque el mundo va cambiando y, como les dije antes, un área en el cual en el pasado había tenido un rol casi exclusivo al Estado, ahora pasa a darle lugar al sector privado. Tener en cuenta las nuevas tecnologías, actores y los modelos productivos para incorporar en la industria local y las nuevas oportunidades que se pueden generar en términos de negocio. Otra recomendación es la introducción de criterios industriales, y esto cuenta para limitaciones institucionales, como les doy un ejemplo breve. Si el Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica quiere realizar una compra por arriba de 5.000 pesos, es la que se encarga de hacer paneles solares, ¿no? Tiene que pedir una autorización. Y digamos que los insumos que utiliza el Departamento de Energía Solar que produce estos paneles solares son generalmente mucho más caros que 5.000 pesos. Las potencialidades de escalamiento, si no aumentan la cantidad de personal y las dimensiones de los laboratorios, son muy cortas. Otra de las recomendaciones es un apoyo a la penetración de mercados. Esto tiene que ver con la gestión estatal que les mencioné antes. Y lo último es tener en cuenta una perspectiva tecnológica para definir cuáles son las opciones estratégicas a futuro. En la última slide simplemente figuran algunos trabajos que hemos desarrollado a partir de este, que fue el primero. Son más específicos. Algunos, los últimos, se están llevados adelante, y los primeros están tratando de ser publicados. Muchas gracias.